Josué capítulo 5 versículo 13 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Analizando el pasaje de Josué capítulo 5 versículo 13 en adelante, donde Josué, hemos estado mirando cómo Josué estaba con el reto de conquistar Jericó, de entrar a Jericó, esa gran ciudad amurallada. Pero en ese momento que quizás él estaba buscando una estrategia, una manera de poder entrar, se le manifiesta este varón. Mira a este varón a una distancia y dice que alzando sus ojos vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué mira a este varón y entendemos quién es este varón ahora nosotros. Entendemos que es el príncipe del ejército del Señor. Es el guerrero de nuestro Dios. Es el que pelea las batallas de nuestro Dios. De otra manera podríamos decirlo, es el mismo Señor Jesús que pelea nuestras batallas, que pelea por nosotros, que nos da victorias, que nos dio la victoria de la salvación. Es la batalla más grande que peleó nuestro Dios en favor de nosotros, y de ahí cada batalla que enfrentamos Él la pelea por nosotros. La palabra del Señor dice que si Dios no escatimó el dar a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si ya nos dio lo más importante, si ya nos dio la victoria más grande y más gloriosa, la batalla más grande y más gloriosa se peleó en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años, y ahí el Señor salió vencedor. No peleaste tú, no peleé yo, Él es el que pelea nuestras batallas, aleluya, y nos dio la victoria para la gloria de su nombre, aleluya. Y si ya nos dio la victoria más grande, ¿cómo no nos dará juntamente con esa victoria toda otra victoria que enfrentemos, toda otra victoria en cada batalla que enfrentemos? ¿Cómo no nos dará esa bendición? Pero hay algo hermoso que el Señor me mostraba en este pasaje que aún no le he compartido y quiero compartirlo en esta mañana. Cuando Josué mira a este varón que estaba delante de él, dice que alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, Josué se acerca hacia él, Josué va hacia él y de alguna manera le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cuando Josué dice que mira a este varón y lo ve con esa espada desenvainada, entendemos, como hemos dicho ya, que la espada desenvainada no se desenvaina solamente para traerse de adorno, no se desenvaina solamente para jugar con ella, no se desenvaina simplemente como un gusto, una distracción, sino que el guerrero del tiempo pasado entendía que cuando desenvainaba una arma como la espada, era para entrar en la batalla, era para pelear. Es lo mismo que el hablar de un policía en este tiempo. Cuando desenvaina su pistola, su arma, no la desenvaina solamente para estar ahí jugando con ella y moviéndola y divirtiéndose, no. Si va a desenvainar esa arma, esa pistola, ese fusil, es porque se va a preparar para usarla. Se va a preparar para atacar, para pelear, para luchar. De otra manera la mantiene siempre en su vaina, en su funda. Entonces es algo similar en ese sentido. Y lo que el Señor me mostraba en este aspecto, un punto que muchas veces se nos olvida o ignoramos o no hemos entendido plenamente. Y esto es precisamente que
cuando hablamos de este varón con su espada desenvainada, repito, estamos hablando del general del ejército de Cristo, del ejército de nuestro Dios. Estamos hablando de este personaje que desenvaina la espada y está listo para pelear. Pero desenvaina la espada, ¿por qué es que está listo para pelear? El Señor me mostraba esto. Me decía: hijo, ustedes olvidan frecuentemente que las batallas que pelean, que las batallas que enfrentan, que todo aquel reto y lucha que tienen delante de ustedes, ignoran muchos, otros olvidan o otros no toman en consideración que esa batalla realmente no es de nosotros. Esa batalla no es tuya. Oh sí, hermano, es mi problema. Oh sí, hermano, es mi necesidad. Oh sí, hermano, es mi situación. El Señor dice: hijo, la batalla que tienes por delante no es tuya la batalla, no es tuya la guerra, es mi batalla, ha dicho el Señor. Es mía la guerra, ha dicho el Señor. Es mi batalla. Yo quiero que entiendas que son mis batallas. Yo soy el que enfrento las batallas. Yo soy el poderoso guerrero, como lo llama la Escritura en algunos pasajes del Antiguo Testamento a nuestro Dios. Él es nuestro guerrero, aleluya. El Señor es mi guerrero. ¿Por qué es mi guerrero? Porque Él es el que pelea mis batallas, aleluya. Y cuando permito que pelee mis batallas, miraré su gloria, miraré su poder, miraré su majestad, miraré su grandeza de una manera muy especial. Pero cuando yo me olvido que la batalla no es mía sino del Señor, lo primero que sucede es que yo comienzo a adueñarme del problema. Y yo comienzo a decir: mi problema, mi situación, mi necesidad. Y yo comienzo a buscar las estrategias de cómo voy a vencer, de qué voy a hacer. Y comienzo yo a pelear con mis fuerzas esa batalla, ese reto que tengo por delante. Y cuando uno hace eso, hermanos, se desgasta terriblemente, se cansa y muchas veces termina completamente decepcionado, porque no mira la victoria como quisiera mirarla, porque uno está peleando sus batallas, uno está queriendo enfrentar sus batallas. Y Dios dice: hijo, si llegas a entender que los retos que tienes por delante, que las batallas que se te presentan, no eres tú quien es llamado a pelearlas, soy yo el que es llamado a enfrentar esos retos y a pelear por ti cada una de esas batallas, para que sea glorificado mi nombre sobre tu vida. Pero tú tienes que darme lugar. Tú tienes que darme lugar. Veamos esto. Le voy a leer rápidamente algunos pasajes de la palabra para que entendamos este punto que estoy expresando más abiertamente. Por ejemplo, cuando David enfrentó a aquel gran gigante Goliat, la palabra nos enseña en 1 Samuel 17:47, dice la Escritura que David expresa esto al gigante: y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestra mano. ¡Qué tremendo! David entendía eso. David miraba la grandeza del gigante, como todo el pueblo lo miraba, y miraban que era casi imposible enfrentar humanamente a ese gigante. Pero David dice: yo voy y pelearé contra él. Pero ¿y tú quién te crees que eres, David? Si eres un jovencito inexperto en la batalla, ni la armadura de Saúl sabes usar, ni la espada sabes usar, no tienes experiencia en la guerra y vas a ir a enfrentarte a uno de los guerreros más grandes que tienen los filisteos. Pues ¿qué estás pensando? Es que yo he entendido una cosa, dijo David: la batalla no es mía, la guerra no es mía. Él viene con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor, porque la batalla es del Señor. Y eso es lo que marcó la diferencia más grande en la vida de David. Eso es lo que marcó la diferencia más grande en las batallas que David peleaba y enfrentaba para la gloria de Dios. Él entendía que la batalla es del Señor. En 1 Samuel 25:28 dice: y yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, porque el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor.
Está hablando de David, por cuanto David pelea las batallas del Señor y mal no se ha hallado en ti en tus días. Está hablando de las batallas del Señor, pelear las batallas del Señor. La batalla es del Señor. Tú te unes al Señor, pero no vas tú delante peleando la batalla. Va el Señor delante peleando la batalla y tú solamente vas detrás agarrando la bendición, mirando el triunfo, mirando la victoria, mirando la gloria de Dios. Él es el que va delante, son las batallas del Señor. En Números 21:14 nos habla del libro de las batallas del Señor, que se encuentran ahí las batallas del Señor, pero lo describe como las batallas del Señor, donde Él se envuelve, donde Él se involucra, donde Él va delante. Y tus batallas Dios quiere que las identifiques como las batallas del Señor, que le entregues a Él tu batalla, que le entregues a Él tu problema, que le entregues a Él tu necesidad. Porque Zacarías 4:6 lo dice de esta manera: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras. Esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa es la manera como se pelean las batallas del Señor: no con espada, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esa es la manera como enfrentamos esas batallas. El Señor, ese personaje, cuando se le manifiesta a Josué con la espada desenvainada, está ahí para pelear las batallas de Josué, las batallas de su pueblo, las batallas de sus hijos. Dios no te manda a la batalla diciendo: vete a ver cómo te va, a ver si te enfrentas a la guerra, a la batalla. No, el Señor dice: yo soy tu general, yo voy delante de ti, son mis batallas primeramente. Yo me adueño de tus retos, yo me adueño de tus luchas, yo me adueño de tus pruebas. Pero quiero que tú también te alinees conmigo y no pelees tus propias batallas, sino entiende que es mi batalla. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 lo dice de esta manera: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es la batalla que peleamos, pero confiando en Dios. La batalla de la fe, teniendo a Dios por delante, reconociendo que Él va adelante, que Él es el general, que Él es el príncipe del ejército del Señor, que Él está ahí para pelear nuestras batallas, y yo pongo mi fe en Él, y entonces camino juntamente con Él, y Él es glorificado en cada uno de mis problemas, en cada una de mis necesidades, en cada una de mis luchas. Él es glorificado de una manera especial. Aleluya. Estamos comprendiendo, mis hermanos, la batalla es del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4 lo dice de esta manera: porque aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa esto? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Significa las luchas que tenemos en nuestra vida, las batallas que enfrentamos en nuestro caminar. El enemigo siempre va a atacar a nuestra carne. Las vamos a resentir en nuestra carne. Nos va a doler nuestra carne. Nos va a inquietar, incomodar nuestra carne. Todo lo que pases en esta tierra, cualquier problema, cualquier dificultad, va a venir apuntando a provocar tu carne, a impulsar tu carne, a que pelees en tu carne. Dice el apóstol: aunque andamos en la carne, aunque sentimos el agravio en nuestra carne, aunque nos duele lo que nos pasa en la carne, aunque nos decepcionamos, aunque nos desesperamos, aunque nos incomodamos en la carne, dice el apóstol, no obstante, no militamos según la carne, no peleamos según la carne, no correspondemos según la carne. Entonces, ¿cómo correspondemos? Con las armas de nuestra milicia, que son poderosas
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas de Dios. Esa es la batalla de Dios. Esa es la pelea de Dios. Eso es el darle lugar a Dios, que Él salga a pelear por nosotros. Cuando tú peleas en tu carne, tienes garantizada la derrota, por fuerte que te creas y por sabio que creas que eres. Pero cuando peleas en el Espíritu, es decir, le das lugar a Dios, eso es lo que significa pelear en el Espíritu. Darle lugar a Dios en tu vida, darle lugar a Dios en tu necesidad, enfrentar esas batallas a la manera de Dios y no a tu propia manera, conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que tú sientes o a lo que tú quieres. Perdonar cuando tienes que perdonar, amar a quien debes de amar aunque no sientas amarlo, bendecir a quien te hace un daño aunque no sientas hacerlo. Cuando enfrentas las batallas a la manera de Dios, vas a mirar la victoria garantizada sin importar lo que estés pasando, porque hay garantía de victoria cuando le das lugar a Dios a que Él pelee tus batallas. Aleluya, a que Él pelee tus batallas. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué es lo que nos afecta más para poder entender, reconocer que la batalla es del Señor y darle lugar al Señor como resultado de pelear la batalla a su manera y nosotros unirnos a Él y no nosotros querer pelear nuestras batallas a nuestra manera y terminar frustrados, fracasados, derrotados, confundidos? Porque estamos peleando nuestras propias batallas a nuestra manera. Lo primero que Dios nos pide, la esencia, el centro de esto, es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre no caminan en la misma dirección. La voluntad del hombre va torcida todo el tiempo. La voluntad del hombre busca su propio gusto y su propio antojo. La voluntad del hombre busca su propia comodidad y busca satisfacer su propia carne, lo que siente, cómo se siente. Esa es la voluntad del hombre. ¿Por qué yo voy a pedir perdón? ¿Por qué yo voy a humillarme? ¿Por qué yo me voy a dejar de lo que me está diciendo o haciendo aquella persona? ¿Por qué tengo que amarlo a Él si miren cómo es o miren cómo es ella, quien sea? Entonces comenzamos nosotros en nuestra propia voluntad a querer complacer, satisfacer nuestros propios deseos, mientras que la voluntad de Dios no satisface los deseos carnales, satisface la perfecta voluntad del Dios de los cielos, lo que le agrada a Dios, lo que honra a Dios por encima de lo que tu carne quiere, de lo que tu carne siente, de lo que tu carne desea. No importa lo que nuestra carne desee. Cuando la voluntad de Dios nos dice, tienes que hacer esto, ahí es cuando la voluntad del hombre se tiene que rendir a la voluntad de Dios para que Dios pelee nuestras batallas. Mientras la voluntad del hombre no se rinde y se alinea con la voluntad de Dios, el hombre luchará, batallará y querrá pelear de una u otra manera sus situaciones, sus batallas, sus problemas. Y repito, siempre termina decepcionado, frustrado, cansado, confundido, deteriorado. Porque si tú peleas tus batallas, no vas a mirar buen resultado. Te vas a cansar, te vas a afligir, te vas a frustrar, te vas a turbar y vas a decir, ya no sé qué hacer. Pero el pelear las batallas del Señor, o el dejar que Dios pelee tus batallas y Él vaya por delante, repito, comienza con rendir la voluntad humana a la voluntad divina. Decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú dices, mi Dios. No como yo siento, sino como a ti te agrada, Señor. No lo que mi carne dice, sino lo que tu espíritu dice, Señor. Ahí quiero caminar, en esa línea quiero ir. Quiero alabarte, quiero honrarte, quiero amarte. Y cuando haces eso, tus batallas
no son un cansancio y una frustración, son un gozo, son una alegría, porque miras la gloria de Dios, porque miras victorias, porque miras triunfos, porque mientras Dios pelea tus batallas, tú descansas en Él, tú reposas en Él, tú te fortaleces en Él. No sales de la batalla frustrado, sales de la batalla bendecido, con gozo, con fe, con ánimo, glorificando el nombre del Señor, porque Dios te dio victoria grande, porque Él peleó tus batallas. El Señor Jesús fue el primero que nos dio el ejemplo de ello, cuando en Getsemaní se aparta a orar, entendiendo la batalla tan terrible que tenía delante de Él: ir a la cruz, la humillación, el desprecio, pasar por la vía dolorosa, ser clavado, ser hecho una burla, un oprobio, un escarnio completo de pies a cabeza. Y en esa batalla que tiene por delante, dice que su oración en un momento es: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero termina diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí es donde el hombre se rinde su voluntad humana a la voluntad divina. Allí es donde Josué pregunta y dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y responde aquel príncipe: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Y Josué se rinde. Josué no se pone a pelear con él. A ver, dime, explícame, ¿qué piensas hacer? A ver si estoy de acuerdo con tus planes. ¿Cómo piensas derrumbar esas murallas? ¿Cómo las vas a penetrar? Si Josué se pone a cuestionarlo y le expone el plan el príncipe, y él lo trata de asimilar en su carne con su humanidad: mira, ¿sabes qué? Le vas a dar 7 vueltas a los muros y van a gritar y se van a caer los muros. ¿Qué? ¿Cómo crees que se van a caer esos muros? ¿Cómo estás pensando que eso va a suceder? Eso no va a funcionar. Si él lo asimila con su mente carnal humana, no hubiera hecho nada. ¿Por qué razón? Porque las cosas de Dios son locura para el hombre natural, para la mente natural. No puede entender el plan de Dios, el propósito de Dios, la forma como Dios trabaja. No la asimila el hombre carnal, no la entiende el hombre terrenal. Es una locura para él. Lo que Dios te dice que hagas no tiene sentido en veces. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y el hombre no lo asimila, no lo entiende y no lo quiere hacer. Pero cuando el hombre se rinde, Josué no se puso a discutir con él. Cuando entendió quién era el que se presentaba delante de él antes de enfrentar la batalla, antes de comenzar la batalla y la guerra, cuando entendió quién era y dice: no soy de los tuyos ni de tus enemigos. Yo soy el jefe aquí. Yo estoy como príncipe del ejército del Señor. Josué dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y se postra y lo adora y cae a sus pies. Se rinde completamente. Rinde su voluntad humana a la voluntad divina. Reconoce a aquel que va por delante y se rinde, acomodándose y ajustándose para pelear esa batalla a la manera de Dios y no a su propia manera. Fracasamos vez tras vez porque nos aferramos a hacer las cosas a nuestra manera. Nos aferramos a querer enfrentar los retos a nuestra manera y no entendemos que Dios tiene su propio plan y su propia forma de darnos victoria, de ganar nuestras batallas. Toda batalla que le des la oportunidad y el lugar a Dios de pelear por ti es una victoria garantizada. No es a ver qué pasa, no es a ver si gana, no es a ver si se arregla el problema, no es a ver si hay victoria o no. No es a ver si, es que es garantizado. Habrá victoria, habrá triunfo, habrá bendición, habrá un logro glorioso de parte de Dios, porque es el Rey el que está peleando por ti. Es el Rey el que va delante de ti. Es el Rey el que se está glorificando. Él es el que ya lleva la espada desenvainada y su propósito es pelear tus batallas, pelear tu guerra. Pero alguien dirá: hermano, pero yo siempre le estoy diciendo: Señor, pelea mis batallas, Señor, ayúdame en mi problema, Señor, haz tú algo, Señor. Sí, mis hermanos, pero oiga bien esto: le decimos con nuestros labios,
pelea mis batallas. Le decimos con nuestros labios: Señor, interven, haz algo. Señor, trabaja, obra. Pero con nuestras acciones le estorbamos a Dios. Porque por este lado le digo: haz algo, y por este lado yo me aferro y yo quiero arreglar y yo me amacho a lo que yo quiero y digo: no, va a ser así porque va a ser así, y no doy mi brazo a torcer, y prefiero a que se termine todo, prefiero que haya un tremendo pleito, una tremenda discusión, pero no me rindo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y aunque le esté rogando y hasta ayunando a Dios que obre, que interceda, si yo en mi voluntad humana no le doy lugar a Dios, ¿cómo le doy lugar a Dios? Haciendo las cosas a la manera de Dios, rindiendo mi voluntad humana a la voluntad divina y diciendo: Señor, a tu manera, Señor, a tu manera, y ya no a mi manera. Estoy cansado de fracasar a mi manera. Estoy cansado de mirar solamente desastres a mi manera. Pero quiero que se haga a tu manera, Señor. A tu manera hay paz en mi corazón. A tu manera hay fuerzas como de búfalo en mi vida. A tu manera hay reposo para mi alma. A tu manera, sin yo mover mucho las manos, el Señor es el que edifica, el Señor es el que vela, el Señor es el que cambia, el Señor es el que transforma, el Señor es el que liberta, el Señor es el que restaura, el Señor es el que hace las cosas de una manera maravillosa. Cuando yo aprendo a confiar y hacer las cosas a la manera de Dios, entonces es importante, hermanos, darle lugar a ese personaje. Pero ¿qué sucede? Déjeme entrar a la otra cara de la moneda. ¿Qué sucede cuando el hombre, el creyente, qué sucede cuando el Señor está allí para salir y pelear la batalla, la dificultad, el reto, la guerra? Pero el hombre en su propia voluntad, no en la voluntad de Dios, en su propia voluntad, el hombre aferrado a sus conceptos y a sus ideas, el hombre aferrado a su machismo y a su forma de pensar, se aferra a querer hacer lo que él quiere, como él dice, y nadie lo mueve de ahí. ¿Qué sucede cuando el hombre comienza a chocar la voluntad humana con la voluntad divina? ¿Qué sucede cuando eso acontece? ¿Qué hubiera sucedido si Josué, en vez de rendirse delante del príncipe del ejército del Señor, que estaba ahí para pelear la batalla del pueblo de Dios, se hubiera puesto a pelear en contra de él, diciendo: tú eres un enemigo, y se fuera a atacarlo de un solo? ¿Qué hubiera sucedido? Si Josué, en vez de rendirse y reconocer y humillarse y adorarlo y darle lugar y decir: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y se postró y lo adoró, y aún Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas tierra santa es. Cuando él hace eso, eso es un rendimiento. Eso es: Señor, ya no tengo que preocuparme yo de cómo voy a hacer, de qué voy a hacer, de qué manera. Señor, sé que tú tomarás el control. Lo haré a tu manera, Señor. Tú irás por delante. Tu palabra me guiará. Tú me enseñarás. Tú tienes la estrategia. Tú tienes la sabiduría. Tú tienes la gracia. Tú tienes la fuerza. Haré las cosas a tu manera, Señor, y no a mi propia manera. Entonces, mi hermano, mi hermana, si Josué se pone al tú por tú, diciendo que tú eres enemigo, y se va contra él, hubiera terminado peleando contra el mismo Dios. Y muchas veces nuestros problemas se complican más de lo que ya están, porque no solo peleamos contra nuestro problema, sino terminamos peleando, por un lado, contra nuestro problema con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, peleando nuestra batalla. Pero no solamente eso, sino que estamos peleando contra nuestro problema, y para terminar, terminamos peleando contra Dios, que es lo más terrible. En vez de tener a Dios como aliado, terminamos teniéndolo como rival. Terminamos peleando en contra de Él. ¿Cómo sucede eso? ¿Acaso sucede eso más seguido de lo que usted se imagina? Más seguido de lo que usted piensa.
la voluntad del aferramiento del hombre peleando contra la voluntad absoluta de Dios. El hombre no negándose, no humillándose, no prestándose, sino contrarrestando el plan de Dios y yendo en contra de lo que Dios dice, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y muchas veces piensa en su propia opinión el hombre que va por buen camino, pero no sabe que va torcido. Y no entiende que se cumple lo que dice la palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Veamos algún ejemplo de lo que le estoy diciendo antes de que el tiempo nos gane. Venga conmigo y veamos qué dice la Escritura. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Miramos ya en el tema pasado cómo desde Génesis, allá en el capítulo 6, nos habla que cuando se multiplicaron los hombres sobre la faz del campo y viendo los hijos de Dios que a los hijos de los hombres le nacieron hijas hermosas, dice que tomaron mujeres de entre ellas escogiendo para sí, y dice que Dios dijo en su corazón: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Y qué es lo que pasó? Vino destrucción. Cuando hay contienda de Dios con el hombre, nunca le va bien al hombre. Siempre le va mal al hombre. Siempre hay consecuencias dolorosas. Siempre hay situaciones tristes. En el tiempo de Génesis capítulo 6 vino destrucción, vino calamidad, vino el diluvio y el juicio de Dios sobre toda aquella humanidad, excepto 8 personas. Y en cada etapa del hombre, que el hombre pelea contra Dios, nunca sale ganando el hombre. Hasta este día, todas las veces que el hombre se pone a pelear con Dios, aunque crea que va ganando, va perdiendo y se va hundiendo más de lo que se imagina. Veamos qué dice la palabra. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí la pregunta es: si oyeres hoy su voz. En veces uno dice: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Es una oración muy equivocada en la mayoría de los casos, porque Dios habla continuamente a nuestra vida. El problema del hombre no es que Dios no hable. El problema del hombre es que el hombre no sabe oír la voz de Dios, o no quiere oír la voz de Dios, o no le gusta oír la voz de Dios, o no le conviene oír la voz de Dios, y se revela a la voz de Dios y endurece su corazón y cierra su oído a la voz de Dios. El problema no es que Dios no hable. Dios habla de mañana, Dios habla de día, Dios habla de tarde y de noche. Dios habla por semana, entre semana, fin de semana. Dios nos habla en el trabajo, Dios nos habla en la calle, Dios nos habla en el carro, Dios nos habla cuando oramos, cuando adoramos, cuando oímos su palabra. Dios nos habla de mil maneras. En muchos momentos Dios continuamente habla al hombre. Dios no es un Dios mudo, mis hermanos. Dice: el que hizo la boca no tendrá boca para hablar él mismo. O sea, claro que él habla. Entonces el problema del hombre no es que Dios no le hable, es que el corazón del hombre se endurece a la voz de Dios y llega un grado donde ya no percibe la voz de Dios y piensa y siente y cree y afirma que Dios no le ha hablado, y que Dios no le habla a él, y que Dios no le habla a ella. El problema no es que Dios no le hable a él ni a ella. La Biblia dice: Dios no hace excepción de personas. Oh, aquel es el favorito y a él sí le habla, y a este lo tiene ignorado por ella que nunca le habla. No, mis hermanos,
Dios nos habla a todos de diferente manera, en diferente tiempo, con diferente propósito. Pero yo no creo que haya un solo hijo de Dios a quien Dios no le hable, porque dice, Él está hablando continuamente, pero hace falta alguien que oiga, alguien que atienda, alguien que escuche, alguien que reciba, alguien que crea, alguien que obedezca, alguien que honre la voz de Dios para que Él sea glorificado sobre su vida. Entonces, repito, no dice si hablar a Dios hoy, no endurezcas tu corazón. No, dice si, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Como dijera en el Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Todos tenemos oídos para oír en su mayoría, a menos que alguien padezca de sordera y no pueda oír definitivamente. Pero fuera de ello, todos tenemos oídos. Pero cuando dice el que tiene oídos para oír, no está hablando de estos oídos aquí que tenemos alrededor de nuestra cabeza, sino que está hablando de poder oír con el corazón, con entendimiento, reconocer que Dios nos está hablando, que Dios está tratando con nosotros. El que tiene entendimiento, el que tiene un corazón dócil para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su vida, dice a su iglesia. Oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces Dios está hablando. En la mejor manera y la más sencilla, abre tu Biblia y esta es palabra de Dios. Dios te hablará continuamente en diferentes áreas de tu vida. Dios te hablará sin falta alguna. Dice que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta las coyunturas y no hay cosa que se esconda delante de esta gloriosa palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Delante de Él estamos desnudos. Él nos habla. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es real. Su palabra no es una filosofía barata, es palabra eterna de Dios, es poder de Dios. Entonces, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que nos impide? ¿O qué es lo que sucede cuando oímos su voz y no honramos su voz y no obedecemos su voz? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios te habla y tú dices, sí, se oye bien, pero no, yo voy a hacer esto? Sí, está bien, pero no, es que Él me hizo esto. Y lo asimilamos, pero lo ignoramos. Lo escuchamos y lo entendemos en cierto sentido, pero no lo obedecemos, lo ignoramos. No nos unimos al príncipe del ejército del Señor. Nos vamos por nuestro propio camino, peleamos nuestras propias batallas y terminamos confundidos, errados, extraviados en el camino. ¿Por qué razón? Porque no oímos la voz de Dios, o mejor dicho, oímos la voz de Dios y no la atendemos. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre oye la voz de Dios y no la atiende? Cuando oyes la voz de Dios te lleva como a Josué. Cuando oyó, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Josué dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Perdóname, Señor, porque yo iba por mi camino, porque yo tenía mis planes, porque yo ignoraba que tú estabas delante de mí. Perdóname. Se postra, lo adora, se rinde, se entrega. Cuando uno oye la voz del Señor verdaderamente y honra esa voz, hace lo que Josué. Pero cuando la oye y la ignora, lo que sucede es que el corazón del hombre se comienza a endurecer. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ninguno de nosotros vamos a tener excusa para no haber honrado al Señor. Él nos va a mostrar abierta y claramente cuántas veces nos habló, de qué maneras nos habló, a través de cuántos medios nos habló, cómo nos enseñaba y nos decía, hijo, no es por allá, hijo, por acá, hijo, es a mi manera, no a tu manera. Hijo, hónrame y respeta, rinde tu voluntad humana a mi voluntad divina. No endurezcas tu corazón, hijo mío. Y cómo el hombre endurece su corazón
Y cuando endurece su corazón, entonces se extravía del camino del Señor. Se endurece su corazón porque quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Endurece su corazón porque se aferra a sus conceptos y a sus ideas, a sus pensamientos y a su razonamiento, y no rinde su humanidad a la voluntad perfecta de Dios, al plan perfecto de Dios, para que Dios cumpla su propósito sobre su vida. Entonces, cuando el hombre endurece su corazón, él se aferra a lo que él quiere, a lo que él dice, a cómo él ha decidido hacer las cosas, y ahí todo sale mal. El corazón endurecido nos lleva por un camino torcido. El corazón endurecido hace que ya no podamos percibir ni oír la voz de Dios. Y termina diciendo: no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, no han honrado mis caminos. Siempre andan vagando en sus corazones. Un corazón vago, un corazón aferrado, obstinado a hacer su propia voluntad, es un corazón vago. Un corazón determinado a hacer lo que él quiere y no lo que Dios dice, es un corazón que será avergonzado y que terminará cosechando un fruto muy desagradable. Porque oiga lo que dice el versículo 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No hay reposo para el obstinado de corazón. No hay reposo para el duro de corazón. No hay reposo para el aferrado de corazón a su propia voluntad, a sus propias ideas. No hay reposo. Pero aquel que se rinde y dice: Señor, no como yo digo, como tú, Señor. Yo tenía mis planes, pero rompo mis planes y los tiro a tus pies, y que tú me des nuevos planes en tu voluntad, Señor. Ese corazón descansará, reposará, tendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tendrá fortaleza nueva, tendrá bendición, tendrá victorias, tendrá triunfos, porque está rindiéndose a la voluntad de Dios y no aferrándose a su propia voluntad, a su propio caminar. Entonces no hay reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Todo corazón obstinado y aferrado no encontrará reposo. Pero no es hasta que el hombre se rinde, descansa tan hermosamente en Cristo, descansa tan preciosamente en el poderoso Dios de los cielos. Se siente libre, se siente tranquilo y no sabe cómo sucederá, pero sabe que sucederá. Sabe que Dios peleará sus batallas y que Dios le dará victorias y que Dios no fallará y que Dios se glorificará de una manera maravillosa sobre su vida. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, pero
cuando el Señor se le manifiesta, oiga la expresión, cuando aquel resplandor de luz aparece en el cielo y Saulo cae a tierra tirado por el impacto del poder de aquel resplandor de luz. Cuando de repente está ahí, ¿verdad? Y responde, le dice la voz, ¿verdad? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces viene el apóstol Saulo, siendo todavía no apóstol, sino viene a decir Saulo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Vea usted esto. Cuando Saulo iba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. Iba queriendo encarcelar a los cristianos. El Señor Jesús ya no estaba ni siquiera en la tierra, o sea, en cuerpo físico. El Señor ya había muerto. El Señor ya había ascendido a los cielos. A los ojos o en el entendimiento de Saulo, el Señor ya era historia. Era un farsante que murió y que quedó ahí sepultado, y que alguien levantó por ahí una historia, una fábula de que resucitó, pero la historia que levantaron para de alguna manera confundir a la gente fue de que se habían robado los discípulos el cuerpo del Señor. Entonces Saulo pensaba que simplemente ya se había acabado con Jesús, y Jesús era historia, ya habían terminado con él. Pero ahora iba contra los cristianos, iba contra estos creyentes, iba contra estos charlatanes. Para él así era la iglesia de Cristo. Pero cuando Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En verdad, Saulo no perseguía a Jesús. Ya Jesús era historia. A quien perseguía era su pueblo. Pero Jesús va delante de su pueblo. Jesús pelea las batallas de su pueblo. El que persigue a un pequeñito persigue a Jesús. El que daña a un pequeñito daña a Jesús. El que le hace algo a uno de sus hijos se lo hace a él. Por eso no dijo el Señor Jesús, yo soy Jesús, el Dios de los cristianos a quien tú persigues. No, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no te persigo a ti, Señor, a ti ya te mataron los romanos y tú ya eres historia. Yo no te persigo a ti. Es que yo soy el Señor, el general, el príncipe del ejército de este pueblo, y yo voy delante de ellos, y yo peleo por ellos, y yo los defiendo a ellos. Perseguirlos a ellos es perseguirme a mí. Hacer algo contra ellos es hacer algo contra mí. Por eso responde el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vuelvo a repetir, humanamente Saulo no perseguía a Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, a los creyentes. Jesús ya había muerto, ya era historia, ya ni se preocupaba de él Saulo. Pero ahí le muestra el Señor a Saulo que Él es el Dios de la iglesia. Él es el Señor que va delante de la iglesia. El que toca a uno de mis pequeñitos, a mí me toca. Yo soy el que respondo por ellos. Yo soy el que peleo por ellos. Yo soy el que los defiende. Aunque no tenga nadie humanamente que los defienda, aunque no tenga nadie que dé la cara por ellos, yo soy el Dios de los creyentes, de los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Saulo, estás peleando contra el mismo Dios. Pablo, lo que estás haciendo, Saulo, es como que te agarras a pelear dándole patadas a una piedra. Gánale a ver si puedes. Vas a perder, te vas a lastimar a ti mismo. Cuando uno pelea contra Dios, uno se lastima a sí mismo, uno se hiere a sí mismo. Peléate contra una piedra ahorita que salgas de la iglesia. Dale de golpes a ver si le ganas hasta que se rinda, ¿verdad? Te vas a lastimar, es lo único que vas a lograr. Pelear contra Dios es lastimarnos a nosotros mismos, pero no ganamos nada, perdemos mucho, terminamos tristes, lastimados, como Saulo aquí terminó. Estaba perdiendo la batalla, aunque creía que estaba ganando la batalla. Llega un punto donde se le derrumba todo su castillo a Saulo, y gracias a Dios que le abre el corazón a Cristo y se convierte entonces en uno de los guerreros
poderosos del Dios de los cielos para llevar a la iglesia a victorias, a bendiciones hermosas. Gracias a Dios por ese hombre que abrió el corazón después de ese encuentro maravilloso con su Dios. Pero ahí miramos cómo el hombre se encuentra peleando en contra de Dios en diferentes maneras, de diferentes formas. Siempre que vas en contra de la voluntad de Dios, estarás peleando contra Dios. Siempre que te aferras a lo que tú quieres y no a lo que Dios dice, estarás peleando contra Dios y estarás lastimándote y sufrirás consecuencias. ¿Por qué razón? Porque nadie gana peleando contra Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Persigues a mi iglesia, pero me persigues a mí. Yo soy el que voy delante de ellos. No vas en mi voluntad, Pablo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo conozco tu corazón, Saulo, y sé que tus intenciones son buenas. Las intenciones de Saulo no eran malas. Él pensaba honrar a Dios en lo que hacía, pero Dios, que conoce aún las intenciones del corazón, creo que por eso es que se le manifiesta para orientarlo correctamente. Porque Dios sabe cuando una persona está haciendo algo por ignorancia, pero con buenas intenciones, creyendo que está bien. No por eso significa que le va a ir bien, pero sí significa que cuando Dios mira que es por ignorancia y que tus intenciones son buenas, lo más seguro es que Dios se va a atravesar en tu camino en un momento o en otro, de una manera o de otra, para orientarte, para corregirte y para guiarte. Pero abre tu corazón cuando Él lo haga y ordena tu camino para que Él te bendiga y para que Él te use y para que seas bendecido en el plan de Dios, en el propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Le termino con esta escritura. Juan capítulo 16, versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Qué tremendo. Es decir, mis hermanos, la hora viene, se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el presente en muchos lugares, pero se va a cumplir en un futuro cercano mucho más fuertemente. Gente que os matará, que os dañará, que os lastimará, y lo más terrible, pensará que rinde servicio a Dios porque no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que hace eso es una persona que termina peleando contra Dios, porque el que toca al pueblo de Dios toca al mismo Señor Jesús, que es el dueño, que es la cabeza de la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Él es nuestro general, Él es nuestro capitán, Él es el príncipe de nuestro ejército, Él es el que pelea nuestras batallas, y tenemos que aprender a pelear las batallas a la manera de Dios, rendir nuestra humanidad para que Él sea glorificado. Él peleará nuestras batallas solo y únicamente cuando nosotros nos neguemos a nosotros mismos y le demos lugar a Él y hagamos las cosas como Él dice, de la manera que Él establece, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Póngase de pie en esta mañana.